Bueno, en esta parte, bienvenidos al canal de Maths sin Compás y presentado por Cristian Suriel. En este caso vamos a trabajar con la parte de determinación de antiderivadas. Y para comenzar vamos a presentar una serie de tips o pasos para desarrollar una antiderivada. En este caso el primer tip que yo doy, esto es algo personal, pero que ustedes también pueden utilizar porque es algo que le va a hacer los trabajos un poco más sencillos y así van a poder desarrollar las antiderivadas de una manera más fácil y rápida. En primer lugar doy identificar los factores, ya que ver la ecuación que uno tiene y ver cómo se va a trabajar en el futuro es un factor muy importante para el desarrollo de las antiderivadas. En segundo lugar, tengo el punto de reescribir la expresión y separar los factores. Digo reescribir la ecuación, esto es ya en caso de que la ecuación lo necesite. Ya vamos a ver diversos casos a medida que pase el video. Y aquí lo que vamos a hacer también es separar los factores. Recordando que la integral de una suma es la suma de las integrales. Recordándose esto, podemos aplicarlo en suma o resta, según tengamos la ecuación. También vamos a desarrollar la antiderivada. Ya esto es cuando se desarrolla la ecuación, que está separado para que se haga un poquito más sencilla. Y por último vamos a agregar la constante de integración. Esto va junto con el paso 3, pero yo lo quise dividir para que lo tenga más claro. Y ya por último, después que tengas todo resuelto, puedes verificar utilizando derivada, sabiendo que la integral es la operación contraria o recíproca a la derivada. Esto siendo que, si por ejemplo derivamos una ecuación y la integramos, podemos llegar a una parte donde puede ser la misma ecuación, aunque llega con la constante de integración en ese caso. Bueno, pasando al tema de los ejercicios, vamos a resolver esta parte de ejercicio donde dice determina una antiderivada para cada función y verifique su respuesta mediante la diferenciación. Vamos a trabajar con la primera ecuación que dice que es la integral de 2x de x. Bueno, hay un truquito muy fácil que es uno de los teoremas donde sale aquí en la parte de integración o antiderivada, que es, por ejemplo, si tenemos una constante la podemos sacar afuera, pero antes para desarrollar este problema vamos a ver la nota aquí, que es la fórmula general de la antiderivada, que donde dice que x a la n, si tenemos una función x a la n, su antiderivada sería 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más la constante de integración, sabiendo que n es de diferente de menos 1. Y como vemos aquí, vamos a sacar la constante del número 2 para que solamente nos quede ese x en la antiderivada o integral. Y resolviendo esto ya con el método que la planteé anteriormente, con la fórmula de la antiderivada, quedaría que el 2 que está afuera por x a la 1 más 1 entre 1 más 1 más c. Ya resolviendo todo esto quedaría 2 sobre x al cuadrado, por x al cuadrado entre 2 más la constante de integración, y si simplificamos aquí el 2 nos quedaría x al cuadrado más c. Vamos a ver otro ejercicio aquí, que es donde lo plantea la integral o la antiderivada de x al cuadrado de x. Utilizando la fórmula, vamos a poner que x elevado a la 2 más 1 sobre 2 más 1, que es la misma n más 1, más c. Resolviendo esto nos queda x al cubo sobre 3 más c. Aquí pueden surgir algunos diferentes casos. Por ejemplo, esta función, lo que podemos hacer es, recordando los pasos, vamos a identificar los factores. Aquí tenemos el factor x al cuadrado menos 2x más 1 de x. Después lo que vamos a hacer es reescribir la expresión y separar los factores. Y como vamos a ver que ya están separados los factores,
Recordando que cuando dividimos tenemos que poner dx, ya que la constante que se está integrando es x. Y ya resolviendo eso, bueno, desarrollando la antiderivada y agregando la constante de integración, nos quedará que x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado más x más c. Por ejemplo, el x al cubo sobre 3 sale de x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. El 2x sale, por ejemplo, sacando el 2 y el x1 más 1, que es 1 más 1, o sea, sobre 1 más 1, el 2 se va con el 2 y queda x al cuadrado. Y la integral de dx es el mismo x. Y ya verificando utilizando derivación, si derivamos esta ecuación, nos va a dar la misma ecuación que tenemos arriba, que es x al cuadrado menos 2x más 1, si la derivamos. Que, recordando un poco la derivación, es se multiplica por el exponente y se le resta 1. Sería 3 multiplicado por 3 en el coeficiente, se elimina ese 3, o sea, se simplifica, se le resta 1 al 3 y ahí queda x al cuadrado. Se multiplica el 2 y queda menos 2 por x, y la integral de una constante, o sea, la integral de x es 1 en ese caso. Continuando con esto, también hay otro caso que es donde tenemos una raíz. Esto es un poco de ejemplo. Y por ejemplo, como le dijimos, lo que vamos a hacer es reescribir la ecuación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la raíz de x es igual a 1 a x a la 1 medio, ya que hay un teorema que dice que se puede tomar la raíz de manera exponencial. Y ya teniendo esto aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a usar la regla de integral, de la integración, que sumar uno al exponente y dividirlo por ese mismo exponente, que sería 1 medio más 1, y agregando la constante de integración, nos quedaría 2, o sea, 2 tercios por x a la 3 medio, más la constante de integración. Y si quieren ponerlo un poquito más detallado, que no se vea como con ese 3 medio en el exponente, podemos volver a reescribir la ecuación como como una raíz. Y este sería el resultado. También vamos a ver esta parte, que es donde nos sale la variable como un denominador. Recordando, por ejemplo, que 1 sobre x sería x a la menos 1. Se podría usar de la siguiente manera eso para reescribir la ecuación, y quedaría la integral de 2x a la menos 3, multiplicando por menos 1 el exponente para subirlo arriba, de dx. Ya teniéndolo así, se nos hace un poquito más fácil, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a desarrollar esto, y nos quedaría el menos x a la menos 2. ¿Por qué sale esa ecuación? Recordando la regla de antiderivación, al menos 3 se le debe sumar 1, quedaría menos 2, y se divide entre ese menos 2. Entonces el 2 se simplifica con el menos 2, queda el negativo, y el exponente va a quedar menos 2. Y para que se vea un poquito más elegante este resultado, lo que vamos a hacer es pasar ese x a la menos 2, intercambiando ese menos 1 que se multiplicó el exponente, y pasándolo abajo para que quede menos 1 sobre x al cuadrado más la constante. Hasta aquí es todo el video, es un video introductorio. Más adelante vamos a ver un poquito más de integración, y recuerden darle like y suscribirse al canal para más videos.